Saluda a los pequeñines, les da la bendición, porque veo infinidad de niños ahí en este recibimiento del Papa. También se oye música, coros, cantos, ¿no? Precisamente es el momento emocionante del recibimiento del Papa Francisco. Ha sido pues esta imagen de los niños recibiendo al Papa Francisco, dándole la bendición a estos pequeños, su primer contacto con el pueblo colombiano y el retorno de un pontífice a Colombia después de 31 años. Como decíamos, Juan Pablo II vino a Colombia en el año de 1986, en julio, y ahora es el Papa Francisco, en este mes de septiembre del año 2017, el que está marcando la tercera visita de un Papa a Colombia. Sí, y mañana ahí en Santa Fe de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, tendrá objeto la misa multitudinaria. Se habla que hasta 1 millón de personas podrían asistir a esta misa, y de lo cual me gustaría tocar un detalle. Se habla que las personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad, estarán como invitados especiales en esta misa del Papa, la primera mañana allá en suelo colombiano, Carlos. Así es, usted sabe que este es un pedido especial y de hecho aquí los coordinadores de la prensa han sido bastante enfáticos en comentarle a los periodistas que el Papa Francisco quiere tener contacto con las personas más necesitadas. Entonces, ese primer contacto lo va a tener aquí en la Nunciatura Apostólica con jóvenes exhabitantes de calle que han pasado por diferentes procesos de resocialización y de conformación de sentido de vida a través de las instituciones dispuestas para ese fin aquí en la ciudad de Bogotá. Y ya en las diferentes misas y en los diferentes encuentros siempre va a tener un espacio para esas personas. Por ejemplo, en el caso de la misa campal del día de mañana en el Parque Simón Bolívar, el Parque Metropolitano, va a tener ese contacto con personas en condición de discapacidad, con enfermos y con ancianos. Y en horas de la tarde, noche, cuando el Papa Francisco esté regresando a la Nunciatura Apostólica, también va a tener un breve encuentro con personas de las mismas condiciones, personas necesitadas de esa bendición, de ese toque de esperanza, de esa sonrisa que caracteriza la imagen y el semblante del Papa Francisco. Y quizás en ese sentido, el momento más emotivo, el momento más emocionante que pueda tener esta visita del Papa a Colombia va a ocurrir en la ciudad de Villavicencio. La ciudad de Villavicencio es, puede decirse, la capital de los llanos orientales en Colombia. Unos llanos y una región del país muy azotada por el conflicto armado, por los más de 50 años de conflicto armado que ha sufrido este país y que ha tenido diferentes y muy crueles manifestaciones de esa violencia, con cientos de víctimas, con cientos de personas que de una u otra manera se han visto afectadas por el conflicto. Y ahí el Papa Francisco va a tener un momento de oración por la reconciliación de los colombianos, va a tener un contacto con las víctimas del terrorismo y del conflicto en Colombia. Y ahí puede haber una imagen, un mensaje que seguramente va a ser crucial y central en la visita del Papa Francisco a Colombia. Sí, en este momento, Carlos, vemos cómo el Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, saluda al vicepresidente de Colombia, también a representantes del gobierno colombiano. Me llama la atención cómo en redes sociales que estamos siguiendo desde la Ciudad de México, allá en Colombia, se le está llamando al Papa el Papa de la Reconciliación. Y bueno, tú ya lo comentabas, pero esto sin duda es algo importante en un país que ha sufrido una guerra civil durante décadas y que ahora se enfila en este camino de la paz y justamente de la reconciliación, Carlos. Sin duda, y si vemos los mensajes de las últimas horas del Papa, pues tienen el componente de esas dos palabras, reconciliación y paz. La paz, quizás más allá del silencio de los fusiles, que es algo que ha podido ir consiguiendo el gobierno colombiano a través de los diferentes procesos de diálogo, una paz quizás con igualdad de oportunidades,
estos son mensajes que podemos ir viendo y que podemos ir dando de lo que ha sido el discurso habitual del Papa Francisco en sus diferentes viajes apostólicos y en sus diferentes manifestaciones de la Santa Sede. Y reconciliación, entendido desde el punto de generar espacios de unión, de acercamiento, de posiciones que quizás en el pasado fueron antagónicas y que hoy en nuevo momento que quiere abrirse la sociedad colombiana, pues tendrán que generar nuevos espacios para la construcción. Y de esa manera se ha venido dando el enfoque de lo que va a ser la visita del Papa Francisco a Colombia. Sí, este punto tan importante, dar la vuelta a la hoja, justamente trabajar en este tema de una Colombia unida, una gran Colombia, en una paz ya permanente. Y un detalle que hace momento veíamos que un pequeñín le daba un obsequio al Papa. Este niño es de nombre Emanuel, hijo de Clara Rojas. Él nació en cautiverio. Clara Rojas era una de las víctimas de secuestro a raíz de esta guerra civil. Y su hijo, que nació durante el cautiverio de esta mujer, le ha hecho un regalo al Papa, que en este momento pues continúa en esta alfombra roja que se ha dispuesto para su arribo, flanqueado por el presidente Juan Manuel Santos y por la primera dama de Colombia. El Papa en este momento presencia bailes folclóricos de Colombia, que entiendo que al igual que en México debe de haber una diversidad impresionante de bailes folclóricos, ¿no, Carlos? Y precisamente lo que están escuchando ustedes es un tema del folclor caribe colombiano que se llama No Me Llamo Cumbia. La cumbia, que es un ritmo muy sentido, muy alegre, que ha tenido un espacio crucial en la cultura colombiana. Y ya que tocas el hecho de que Emanuel, hijo de la ex secuestrada, hoy congresista Clara Rojas, esté allí, pues ese precisamente lo que podría darse ese mensaje entre líneas de las diferentes actividades que van marcando la agenda del Papa Francisco. Emanuel nació en cautiverio. Emanuel nació producto de una relación de su madre, estando ella secuestrada por el grupo de las FARC. Y la presencia de Emanuel entregando una ofrenda floral al Papa Francisco parece darnos ese mensaje de una nueva Colombia, de una nueva generación que quiere un futuro diferente, y ahí se van marcando esos aspectos que nos comienza a dejar estos primeros minutos de Francisco pisando territorio colombiano. Carlos, si tú me preguntaras cómo vemos desde México este arribo del Papa Francisco a Colombia, la imagen que nos llega y lo que nosotros podemos ver es de júbilo, de alegría, parece una fiesta popular. Están recibiendo ciertamente a un dignatario, al jefe de Estado del Vaticano, pero también a un líder religioso de la Iglesia Católica, una de las iglesias mayoritarias en el orbe, que en este momento vemos que saluda también a personas ahí apostadas, tal vez sean elementos de la prensa, fotógrafos, no sé, ¿a quiénes saluda, Carlos? Sí. He perdido un momento la ¿Sí? imagen de la señal, pero sí, está haciendo un saludo a diferentes personas que han llegado allí al aeropuerto militar de Catam, y son personas en condición de discapacidad. Correcto. Vemos a algunos de ellos uniformados, podríamos decir que tienen condición de heridos en combate durante el conflicto. Y los ve usted allí, que son personas que están en silla de ruedas, que por diferentes circunstancias de la guerra en Colombia pues han tenido que llegar a esta situación, pero que reciben el saludo, la mano amistosa, la sonrisa y la bendición del Papa Francisco en este momento. Tenemos entendido, bueno, hace rato veíamos que estaban dispuestos unos micrófonos ahí junto a la alfombra roja por donde ha pasado el Papa Francisco, pero ¿está programado que dé un mensaje ahí en el aeropuerto del Dorado, en la base militar de Catam, o esto quizás sea posterior, Carlos? Ese elemento de dejar el micrófono abierto responde también a las formas en las cuales Francisco se relaciona con las personas y con los diferentes actos en los que participa. Según el cronograma oficial,
según lo que hemos conocido por parte de la coordinación de prensa de la visita aquí en Colombia, pues no hay la posibilidad o no está dispuesto que ni el presidente Juan Manuel Santos ni el Papa Francisco hagan alguna declaración en este momento. Pero ustedes saben que el Papa rompe los protocolos, rompe lo que está dispuesto, y de pronto quiera dar una breve bendición, un breve saludo. Aquí en la sede de la Nunciatura Apostólica tampoco está previsto que haya una declaración o un mensaje del Papa Francisco. Sin embargo, la organización sí dispuso una tarima con flores amarillas y blancas, colores de la Santa Sede, con un micrófono, y en cualquier momento podría el Papa sorprender y dar sus primeras palabras en público, en una tarima, en un espacio público para las personas que lo están esperando. Aquí la zona que fue dispuesta para que los fieles invitados por la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal de Colombia ya se llenó, ya está completamente lleno, ya los grupos musicales y los grupos artísticos ensayaron y están simplemente a la expectativa de que en cualquier momento comience el recorrido del Papa Francisco desde la base militar de Catama hasta este lugar, y se dé otra parte de la fiesta que está dispuesta aquí en este lugar del centro de Bogotá. Y efectivamente vemos el lado humano del Papa Francisco, que saluda, como tú dices, a militares que pues sufrieron alguna pérdida de algún miembro, esto a causa de la guerra civil allá en Colombia, pero a la vez de que está este mensaje también de reconciliación para el pueblo colombiano, evidentemente también un mensaje político, un mensaje hacia la jerarquía de la Iglesia del continente latinoamericano que tiene su sede en Bogotá. También está un aspecto de mantener a la Iglesia católica con adeptos. Tengo entendido que va a beatificar el día de mañana en Villavicencio al obispo Jesús Emilio Jaramillo, obispo evidentemente ya fallecido, y también al sacerdote Pedro María Ramírez. Esto que será el primer paso para una posterior canonización, para elevar a los altares a dos destacados miembros de la Iglesia colombiana. Sí, así es. Este es uno de los actos cruciales del Papa Francisco durante esta cita apostólica a Colombia. Son sacerdotes que tuvieron una destacada participación en momentos cruciales de la historia de Colombia. Son llamados mártires. Pedro María Ramírez Ramos era un sacerdote en la población de Armero. Hace algunos minutos comentábamos lo que había ocurrido en Armero y cómo había sido también un punto principal en la cita de Juan Pablo II en su momento, en el año de 1986. Pues Pedro María Ramírez Ramos, pues considerado mártir en ese momento en el cual fue asesinado, pues se le considera así porque murió de alguna manera, según la Santa Sede, defendiendo la fe. Hay controversia sobre el de Ramírez Ramos en este caso, porque hay quienes dicen que estaba en uno de los bandos de la tensión política y que ayudaba a uno de esos bandos y que era contrario en su momento en las pugnas violentas entre liberales y conservadores por allá en los años 40 y 50 en nuestro país. Entonces ha generado alguna polémica esta beatificación, pero de alguna manera pues es también un punto que llama la atención, y es que se descentraliza ese tipo de actos propios del Vaticano, propios de la Santa Sede, de la Plaza de San Pedro, y se trae y se pone dentro de la agenda apostólica del Papa Francisco en nuestro país.